Bueno, estamos en el último de los puntos del top 10 de la red emergente en medio de esta temporada que ha sido increíble y que seguramente estos videos nos servirán en el futuro para que muchas personas, tanto en el país, en nuestro país México, como en otros, conozcan cuál es el ADN de la red emergente. Este es el 10º punto y es el que nos ha tenido más ocupados los últimos 2 o 3 años dentro de la red emergente. Me refiero al poder de la vocación. El poder de la vocación para nosotros ha sido una revelación muy importante y muy consistente con la primera revelación que Dios nos había dado en el pasado. Porque tú debes recordar que Dios nos había hablado de no tener una red de iglesias, sino de tener una red de ministerios. Yo, para serte franco, no entendía muy bien esto cuando el Señor me lo reveló, porque nunca lo había visto. Simplemente no fui educado de esa manera. Todos mis ojos espirituales simplemente los filtraba a través de la iglesia local. Pero Dios me dijo que debíamos de aprender a pensar en las 2 dimensiones de la iglesia. ¿Cuáles son? Quiero que las recuerdes. La primera es la iglesia local y la segunda es lo que llamamos paraeclesiástica. Ahora, quiero recordarte que nuestras iglesias, la red emergente, la atmósfera 24/7, que es la iglesia que yo pastoreo, nace de una paraeclesiástica. Esta paraeclesiástica se llama Liderazgo Emergente, nació en el año 2006 y esta paraeclesiástica es la que inicia todo el movimiento emergente en México bajo mi dirección. Entonces, este tipo de ministerios que no son iglesias nos permite trabajar en otras áreas fuera de los templos, pero con la sociedad. Y esto es lo que aprendimos, que el movimiento paraeclesiástico crecerá y se fortalecerá las próximas décadas. Contrario a lo que algunos pensaban en la década de los 80s, que las paraeclesiásticas iban a irse perdiendo conforme las iglesias crecieran, está pasando todo lo contrario. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a una visión del reino. El Señor nos ha revelado, entre otras cosas, que no ha venido solamente a establecer iglesias locales, sino que la iglesia local es como incubadora de discípulos, y los discípulos tienen que salir a hacer su trabajo en todas las áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, son lo que hemos llamado las 7 esferas. Algunos le han llamado los 7 montes. Tenemos medios de comunicación, gobierno, familia, tenemos las artes, el entretenimiento, la educación, etcétera, las finanzas. Y bueno, cada uno de estos 7 montes representan un área en donde la iglesia debe tener influencia. El tema es que no hemos tenido influencia porque hemos tenido discípulos encapsulados, metidos en sus templos, dentro de iglesias locales. Nos enseñaron de alguna manera a creer que lo que sucedía de la puerta del templo para adentro, eso se llamaba ministerio. Y lo que pasaba de la puerta del templo para afuera, eso se llamaba trabajo, y trabajo secular, como si fuera un mundo bipolar. Pero nosotros hemos entendido que el reino es un reino integrador y que todo creyente nace con una vocación. Este es el poder que le permitirá entrar a esas 7 esferas. En otras palabras, una persona que ha sido trazada desde el cielo con una vocación, digamos, en el área de manejo financiero, es natural que el Señor quiera imponerlo en una posición donde él pueda influenciar con los valores del reino, al ser discípulo y al ser iglesia, pero no dentro del templo, sino con ese perfil allí, en esa área de autoridad que es la vida financiera. Puede ser que lo ponga a trabajar en una casa de bolsa, puede ser que tenga un negocio, puede ser que sea dueño de una empresa, pero él es la persona que Dios ha levantado con esa capacidad. Ese es el poder de la vocación. En otras palabras, la vocación es el área de autoridad con la cual Dios te ha diseñado para que le representes en un lugar en particular de autoridad. La tercera cosa que te quiero recordar acerca del poder de la vocación es Mateo capítulo 5. Dice la Biblia que la luz debe ser puesta sobre. Dice, no se pone una luz debajo de un almud, no se pone una luz en la tierra. Dice, se pone en la parte más alta de la montaña, para que, dice, se pone arriba en el cuarto para que alumbre a todos los que están en casa. Así es que la palabra que yo les he estado compartiendo a través de esto es que debes recordar que la luz no solamente alumbra por su naturaleza, también alumbra por su posición. Y la posición consiste en 2 cosas: estar en tu diseño, eso es la vocación, y número 2, estar en un lugar de autoridad. La autoridad es que Dios te ha puesto sobre.
Y eso es lo que anhelamos para nuestros jóvenes, para la siguiente generación. Nosotros estamos orando en la red emergente y trabajando en la Escuela de Ministerios Emergentes, en la M. Estamos trabajando para que se levante una generación de jóvenes dentro, con esta visión de la red, que puedan estar en posiciones de autoridad en su vocación. Entonces es nuestra prioridad formar discípulos con un carácter que pueda estar blindado contra las tentaciones que van a venir en las posiciones de autoridad. Porque tú debes recordar que una persona en autoridad en la Biblia es un rey. Y el rey tiene influencia y el rey maneja recursos. Y esas dos cosas pueden pervertir el corazón. Así es que creo que debes recordar, si tú eres líder de iglesia, o eres pastor, o eres líder de una paraeclesiástica, que una de tus principales obligaciones es blindar el corazón de tus discípulos para que puedan manejar abundancia e influencia. Y esto es lo que el Señor quiere, para que al estar preparado su corazón, ellos puedan llegar a una posición de autoridad y no dejarse pervertir por ella. Quiero terminar esta idea recordándote aquel pasaje que ya mencionamos. David pastoreó a Israel con la integridad de su corazón, pero también con la pericia de sus manos. La vocación es la pericia de tus manos. Dios te ha dado pericia para que por diseño seas bueno en algunas cosas. Yo te recuerdo, esa es tu área de gobierno, esa es tu área de reinado y ese es el poder de la vocación.